ciudad de Jáchal, capital del departamento de Jáchal, ubicada a 150 kilómetros al norte de San Juan. Una pequeña ciudad de 10.000 habitantes. Jáchal, la ñusta Jáchal, aferrada a sus tradiciones y su cultura. Jáchal, con su pasado de esplendor, su historia de trabajo, de alfalfares, trigales y arrieros, andando por los caminos y cordilleras. Jáchal y su memoria en los tiempos de la siembra y la cosecha del trigo, los tiempos del alza, de la trilla, de los molinos harineros. La ciudad de Jáchal, fundada en la vera sur de su río. Jáchal, enclavada en un valle rodeada de montañas. La población en un valle intensamente azul. Jáchal, en la lengua de los pueblos originarios, significa piedra acarreada. Y es como si los jachalleros tuviesen un destino porfiado de acarrear piedras. Una voluntad de construir su sitio en el mundo, que han perdurado sobre el viento de las desgracias. Jáchal y los jachalleros. En la vida cotidiana, en los cantos, en las celebraciones de un pueblo, en sus 264 años de existencia. Fundada por los españoles el 25 de junio de 1751 en tierras donde habitaban los capellanes, el pueblo originario. La población de San José de Jáchal fue convertida en villa tempranamente, y la villa fue convertida en ciudad en 1920. La ciudad ha conservado su trazado original, y conserva también los restos de algunas acequias de ese trazado. La historia de la plaza de Jáchal es la historia del pueblo. Fue un solar hasta mucho tiempo después de la fundación, y hacia 1880 comenzó a ser urbanizada y expresó el esplendor de la clase terrateniente de Jáchal a través de un monolito ubicado en su centro. El terremoto de 1884 torsionó la parte más alta, la que fue recortada y probablemente en la década de 1920 fue derrumbada. En el centro de la plaza se instauró una fuente. Para el 200 aniversario de la fundación, en 1951, adquirió una estructura que permaneció durante 50 años, que se correspondió con la etapa de desarrollo de la economía agrícola intensiva y la progresiva urbanización de la ciudad. Un pueblo puede configurarse en la historia de su plaza principal. Escenario de revoluciones, fusilamientos, visitas de presidentes, actos festivos, religiosos, patrióticos y de rebeliones populares, de estudiantinas. Lugar de paso y de reunión para todos los jachalleros. La historia de la plaza dice relación con los procesos sociales y con la vida cotidiana de un pueblo, con su manera de transitar, de atravesar y de reunirse con otros paisanos. Es el espacio público central de Jáchal, por el cual transitan cotidianamente los jachalleros. Hacia 1873, la plaza y los alrededores tuvieron el primer alumbrado público a querosén. En el imaginario de los jachalleros permanece la expresión «¡Viva Jáchal! ¡Puras luces!» de un libro del poeta Miguel Tejada. Ahí nomás, tras de unos cerros azules, está la ciudad hermosa y de criollas virtudes. Junto al río crece el pueblo, junto a los cerros azules, una iglesia y una plaza, y los anhelos comunes. Magros faroles se encienden en las nocturnas quietudes, y el sereno da su grito: ¡Viva Jáchal! ¡Puras luces! En el centro de la plaza, la estatua de Francisco Laprida, realizada por Lola Mora, la escultora que produjo obras muy importantes. Impresiona la belleza de esta estatua, que los avatares del destino hicieron que los jachalleros pudiesen llevarla a su tierra, constituyendo actualmente parte fundamental de su patrimonio. Desde su altura, Laprida contempla el trajín diario de los jachalleros.
Los molinos harineros tuvieron gran importancia en Jáchal. En las pampas jachalleras y en la villa giraban las ruedas de 15 molinos impulsadas por la fuerza hidráulica. Entre 1850 y 1950 fue el siglo de los molinos. El más grande de todos, un gigante para su tiempo, fue la antigua máquina El Molino San José. Después, el Molino La Estrella, que molió por largo tiempo el trigo de los campesinos y lo convertía en harina. Las manos de las jachalleras convertían la harina en pan, en las guachas, en los bollitos, en las tortitas jachalleras. Actualmente el edificio está condenado a desaparecer para siempre. Son los restos de un antiguo esplendor. No pudo ser preservado como los otros 5 molinos que perduran en Jáchal y que constituyen un patrimonio de gran valor en el mundo. El monolito que marca el inicio legendario del camino a Chile, terminado recién en el año 1962. Los arrieros jachalleros en el siglo XIX transportaban ganado en pie por la cordillera hasta los centros mineros de Chile. Llevaban mulas a Bolivia, harina hacia las regiones del norte. Los jachalleros andaban incansables por cordilleras, travesías, soledades sin fin. Fue el pasado de un pueblo que anduvo por tantos caminos hasta que debió quedarse en su Valle Azul, el siglo XX, cuando toda su economía decayó y estuvo por mucho tiempo estancada. Pictografías y leyendas en los muros. Expresiones de los pueblos a través de los tiempos. Piedras pintadas que hablan, hechas por los capallanes, desaparecidos aparentemente, pero presentes en la sangre de buena parte de los jachalleros y presentes también en la tonada jachallera que tiene su origen en ellos. Siglos después, las paredes escritas son expresiones de las luchas y testimonios de un pueblo por la defensa del agua, por el sentido de la existencia, por la vida y la defensa de la vida. Firulai, el perro callejero, el perro de la plaza, el perro libre que ha quedado en el imaginario de los jachalleros. Un escultor mendocino hizo una escultura que nos recuerda al Firulai, el perro que era de todos los jachalleros. La Escuela Normal de Jáchal, próxima a cumplir 100 años. La escuela que tiene los 4 niveles y que ha cumplido y cumple el papel central en formación de generaciones de jachalleros y de docentes. Es parte constitutiva de la identidad de los jachalleros y la ciudad. La Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro surge de la voluntad de vecinos de la ciudad de Jáchal, allá por el año 1917, una gran cantidad de vecinos preocupados por la formación primaria de sus hijos, en el sentido de que no habían hasta ese momento maestros profesionales en Jáchal. Entonces, lo que ellos piden, solicitan al Poder Ejecutivo Nacional, en ese momento, don Hipólito Yrigoyen, en su primera presidencia, quien es el que va a emitir un decreto de creación el 1 de septiembre de 1917, creando esta escuela en un primer momento de preceptores. Hubo varios cambios. En la década del 30 ya tenemos de maestros de adaptación regional y posteriormente de maestros nacionales regionales. También ya para 1975 se va a crear el nivel superior dentro de la escuela, pero dándole una jerarquía a esta institución. Tiene una amplia trayectoria en toda la comunidad del noroeste sanjuanino. Constituyó durante muchos años un foco de actividades culturales, recreativas, deportivas, surgiendo líderes políticos, también artistas y grandes deportistas.
La Biblioteca Popular Domingo Sarmiento fue fundada en agosto de 1908, aunque sus antecedentes son del siglo anterior. Desde hace años el edificio original debió ser desocupado, pues estaba en peligro de derrumbarse. Con mucho esfuerzo pudo reconstruirse el edificio de la misma manera en que era anteriormente. Pero la nueva construcción está condenada a ser demolida por no ser antisísmica. Hachal cuenta con muchas casas y casonas de antigua data. Un ejemplo de ello es la casa de Somerville, de 1919. La casa fue adquirida por nosotros a través de una prima hermana de mi madre, ya fallecida. Es una casona antigua, va a cumplir ya aproximadamente 100 años. Es de adobes de aproximadamente dobles, digamos, y de una construcción muy rústica de esa época, casonas altas. El adobe que mide más o menos, o que pesará por lo menos fácilmente unos 30 kilos cada adobe. De paredes dobles, todo es alto, todo es antiguo, tiene un patio principal que consta de 9 habitaciones, todas con mosaicos, siempre ha existido la sala de espera, los muebles son antiguos, bien rústicos de la época también, que se conservan. Tiene un segundo patio la casa, y el segundo patio era el patio, digamos, de la gente que trabajaba en la parte de atención de la familia, que eran, digamos, de servidumbre, que se llamaba antes. Y tiene un tercer patio que la gente antes acostumbraba a criar animales, entonces que le llamaban el típico gallinero, que nosotros le llamamos ahora. Hachal, ciudad de entre lo tradicional y lo moderno. Pueblo, villa, ciudad. Casas y casonas antiguas le han dado un aspecto particular, como si fuese una ciudad colonial. Ha conservado dicho patrimonio edilicio, pero en los últimos años está amenazado por la antigüedad y la ley edilicia, que condena a los edificios de adobe. Las casonas dan una identidad propia a Hachal. Su desaparición significaría una pérdida irremediable en la configuración identitaria de los hachalleros. Los barrios de Hachal del casco histórico, las historias de cada barrio, de cada calle, la vida de los hachalleros, la historia que empieza a ser contada, como la historia del barrio de los molineros o de los cascarudos. La Unión Vecinal Almafuerte es una zona de Hachal que comprendía 4 manzanas de Hachal, entre las calles San Juan, General Paz, Agustín Gómez y Casero. Y es un poco el barrio que también recibió el nombre de barrio de los cascarudos, ¿no? ¿Por qué? Porque había un solo foco en una de las esquinas, en la esquina de Casero y Florida, en la Casero y Florida después había otro foco en la José Hernández, y todos los niños se juntaban a jugar debajo de la luz de ese foco, ¿no? Entonces un vecino tuvo el nombre ingenioso de los cascarudos para bautizar a ese grupo de chicos que jugaban. Esta zona estaba influenciada fuertemente por el molino, que está acá sobre calle 25 de Mayo, la avenida 25 de Mayo, y inicialmente cuando se crea el club La Estrella, hay muchos jugadores de acá del barrio que participan en ese club. Pero después de la camada de esos mismos jugadores, se crea otro club que va a ser Caranchos, que justamente se va a llamar Caranchos de la Florida. Doña Calixta Mallea, hachallera, nacida en Punta del Agua, expulsada de esa tierra junto con la mayoría de los habitantes en 1950, ya fallecida, tejedora afamada, con muchos premios y distinciones por sus obras, habla de su vida sacrificada, llena de trabajo. Pero yo empecé a trabajar estas horas, no solo estas horas, lo que me hablaban que trabaje yo lo hacía. Yo iba a planchar, iba a lavar, iba a todo trabajo. Y allá venía derecho a las telas porque yo quedé sola, se casaron todos los hijos y ya quedé sola yo aquí, así que vivía sola acá. Pero tejiendo, mire, he hecho todo este trabajo.
pues vendiendo obras. Yo conozco todo, vamos a decir, Buenos Aires, por todos lados y ando. Aquí sabía tener muchas huertas, aquí sembraba yo, las hacía, las melgas, las sacaba las sequías, todo lo hacía yo. Pero gracias a Dios y ando bien con todo, nunca me ha faltado nada. Así que yo me iba a trabajar a la cebolla con los más chicos que me quedaron, las otras ya se iban casando, se iban criando, se iban casando, así que... Ay, hoy sufrí muy mucho en esta vida, mira. Y no quiero morir, quiero trabajar, me dice el doctor, no, dice, doña Calista, ya es las pilas, dice, son las pilas. ¿Qué pilas? Ni nada, le digo yo. Hay otros que viven más de 100, más de 100 años, le digo yo, y andan muy bien, le digo yo, y a mí me ha tocado esto, le digo. Y esto es por tanto trabajar, me dice. Ese es el telar el que le ha hecho mal. Tengo para hacer una sobrecama y unas alforjas. Pero tengo alforjas hechas, ponchos hechos, todo. Jergones, charlinas, razadas, bordadas. La señora Eve Almeida de Gargiulo es una jachallera de vasta trayectoria en la educación y en su incesante actividad cultural, sus conferencias y libros publicados. Fue homenajeada por el Congreso de la Nación en el año 2009 y declarada como una personalidad notable de la Argentina. También fue declarada ciudadana ilustre y embajadora cultural del departamento de Jáchal por el Consejo Deliberante en 2012. Jáchal se distingue por eso, por la cultura, por haber dado valores increíbles, porque la gente de Jáchal, donde quiera que uno tenga un centro cultural importante de investigaciones o de lo que fuere, seguramente hay un jachallero ahí, seguramente. Y no entre los etcéteras. Los jachalleros trabajan, yo no trabajo tanto, pero trabajamos mucho por la cultura del pueblo. Algo hay en el aire jachallero, algo hay. Y ¿será que lo queremos tanto? ¿Será que nos sentimos tan identificados? Pero si nos ponemos reflexivamente a ver, nos damos cuenta de que es así, de que en el aire jachallero hay algo que cultiva, hay algo que fomenta, hay algo que se mantiene. Jáchal, lunas y territorios. Un sol en el valle, una luna en la travesía, un sol sobre el mundo, una luna sobre la arena, en viento en las arboledas y el nacimiento de un pueblo en la madre de Greda. El 25 de junio de 1951, Jáchal cumplió 250 años de su fundación. Su mayor poeta, Eusebio de Jesús Dojorti, Buenaventura Luna, escribió una poesía en su homenaje, fragmentos de Canto a Jáchal, en la voz de Mario Echegaray. Villa antigua de patios soleados y muy anchos portales abiertos, de castizos recatos murados y sereno retiro en los huertos. Tus balcones de rejas voladas, villa vieja de estirpe española, saben bien de las dulces tonadas en la noche más alta y más sola. Ciudad nueva que añora la calma de un paciente y sencillo vivir, porque duele al crecer en su alma la semilla de un gran porvenir. Muchos jachalleros han debido emigrar, pero siempre llevan su identidad y la nostalgia por la tierra lejana. Muchos regresan a la tierra natal a retomar los orígenes y el sentido de la vida. Venir a Jáchal a descansar y me enamoré de vuelta. Reviví ese amor que uno se lleva cuando se va de Jáchal. Y acá estamos, me quedé. Dejé mi trabajo de 33 años de fotoperiodismo y me vine a reencontrarme con mis con mis raíces, con las costumbres de Jáchal, con los hábitos,
los buenos y los malos hábitos. En todos lados hay de todo, pero en Hachal más que nada hay felicidad e identidad. La identidad flota en el aire, ¿no? El hachallero es muy apasionado por su hachal, por su tierra, por sus cosas. Acá todavía hay códigos muy valiosos que son el de la familia unida, el de almorzar juntos, el de salir juntos, de ir a cenar juntos los jueves, viernes y sábados, que son los días que uno se reencuentra en sociedad, y digamos. Todas esas cosas son muy pintorescas y creo que vine a eso, a recuperar esas cuestiones, ¿no? Y a ser feliz, en definitiva. Yo estoy siendo muy feliz. Hay mucha esencia en el aire de Hachal. La villa, como le llamamos todos, yo siento como que hay espíritus que todavía quieren contar la historia de Hachal, porque el progreso se lleva a las ciudades y algún día Hachal no va a ser lo que es ahora, con su característica arquitectónica. Un artista plástico de renombre internacional, Mario Pérez, cuyo padre era hachallero, plasmó una maravillosa obra pictórica, una visión de la ciudad nocturna que capta la esencia de la ciudad. Necesito ese lugar, una porque yo manejo dentro de mi obra, tiene así como un aire o un aroma a una cuestión metafísica, ¿no? Y en Hachal eso lo encuentro a cada paso, ¿no? Encuentro esa cosa pasiva, esa cosa eterna, esos paisajes extraños que muy bien los relata Buenaventura Luna. Ese aire, esas estrellas, ese cielo limpio, todo eso ya estaba incorporado en mí, ¿no? Digamos, de tantos viajes, los caballos, los gauchos. Bueno, todo eso lo fui colocando de alguna manera que el que se pone a mirar la obra los va encontrando. Yo creo que la obra es una caja de Pandora, ¿no? Porque se pueden ver situaciones desde que uno está cargando nafta por ejemplo acá, en el Automóvil Club, no sé, ¿viste? Y a mí me trae esas imágenes de cuando hacen la fiesta de la tradición, que uno ve pasar los caballos, bueno, por ahí están también. O sea que es una mezcla, es un mundo muy extraño. Yo la considero que está dentro de las 10 pinturas más bellas que yo he hecho, que yo he realizado yo, estas manos, ¿viste? O sea, no me quiero poner en crítica, a pesar que soy una persona que tiene mucha autocrítica con su obra, pero para darle un lugar te diría que una de las pinturas para mí más importantes. Esta es una obra que para mí colma mi ser, te diría, ¿no? O sea, a veces uno busca cosas por la estética misma, es decir, resolverlo bien. Hay otras que uno deja al pintor como ¿viste? Esos caballitos que largan al pasto. Y bueno, un poco así, ¿no? Está hecho con esa mansedumbre, es decir, bueno, ya tenía ubicadas las cosas y a partir de acá me voy metiendo, ¿no? Por un sector, por otro, en donde lo más importante es que como son situaciones vividas, situaciones donde yo he caminado por esas calles, donde yo he visto todos estos lugares, es como que a través de la vivencia mía, visual, o de palpar algunas cosas, uno va poniéndole esa otra cosa de credibilidad a la obra, ¿no? El territorio, el valle, la ciudad amada por los hachalleros, identificados con la tierra, con la vida, con la cultura de su pueblo. Y esta paz que se vive acá es incomparable, no se la puede cambiar por nada. Yo soy un hombre que tiene más de 60 años y de los cuales he andado 25 años fuera de Hachal, por cuestiones de trabajo, de estudio, pero nunca pude superar este desprendimiento o este destete que hubo de mi tierra natal y solamente logré la felicidad plena cuando volví a Hachal, después de 25 años de ausencia. Entonces comprobé de que todas las cosas más nobles y más puras, las que hablan del corazón y que se alojan
en el espíritu de uno, están acá. O sea, hay un llamado telúrico que lo convoca a uno permanentemente. El hombre que vive en Jáchal va a vivir siempre, porque desde que nace hasta que muere, está en contacto con sus seres, con sus pares, está en contacto con la naturaleza, está en contacto con todo, lo de arriba, es decir, lo espiritual y lo material, está con los pies sobre la tierra y también conectado con el universo. Yo pienso que ha de ser muy tranquila la muerte de un jachalero en su propia tierra, porque haber nacido en estos lugares así arenosos, salitrosos, quizás solitarios, y después regresar a esa tierra con el silencio propio de la sepultura, pero sí con la posibilidad de volver a sentir el calor, poder vivenciar el color de esta tierra gredosa o arcillosa que nos vio nacer. Aquí nosotros, así nosotros, los jachalleros, entre estos menesteres en que vivimos y nos tienen ocupados y preocupados en el mundo. Porque se trata de los oficios y las ocupaciones de cada día. Se trata de las casas, del agua, de la cebolla, de las tristezas, de los cantos, de las fiestas que celebramos. Se trata de todos, del dolor y los dolientes, de Jáchal y los jachalleros. Hemos nacido entre las montañas, entre el sol y la lluvia. Somos de aquí. No podemos ser de todas partes, porque ser de todas partes es ser de ninguna. Mientras llueve, llueve sin cesar sobre nuestro territorio. Nuestra institución es pública y gratuita, de excelencia académica, siempre atenta a la formación de ciudadanos comprometidos, abierta a las problemáticas de toda nuestra gente, desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología. Universidad Nacional de San Juan. Sos vos, somos todos.